Mi novia me dijo, me voy a mudar con mi mejor amigo por motivos económicos, sin consultarme primero. Le dije, me parece perfecto. Lo que le dije más tarde esa noche la hizo llorar. Hay un cierto tipo de silencio que se instala en un hogar después de una tormenta. No es paz, todavía no. Es el sonido del viento que finalmente se agota, dejándote solo para observar los daños. En mi caso, la tormenta fue mi novia de 4 años, Sarah, y el daño fue la vida que creía que estábamos construyendo. Pero ahora, sentado aquí, me doy cuenta de algo crucial. La tormenta no destruyó mis cimientos. Simplemente destruyó una casa que ya estaba podrida hasta los cimientos. Permítanme comenzar diciendo que no soy de los que se dejan engañar fácilmente. Soy analista de sistemas. Toda mi carrera se basa en detectar patrones, anticipar problemas y comprender cómo un pequeño cambio puede provocar el colapso de toda una red. Apliqué esa misma lógica a mi vida, por eso nunca entendí a los hombres que se quejaban de que sus novias los ignoraban o gastaban todo su dinero. Mi relación con Sarah se basó en lo que yo consideraba una estructura sólida, objetivos mutuos e inversión compartida. Cuando nos conocimos, era inteligente, ambiciosa y tenía un plan claro a 5 años. Éramos un equipo. Acordamos unir esfuerzos para ahorrar para una casa. Era una iniciativa conjunta. Yo ganaba más dinero, así que aportaba un porcentaje mayor a nuestros ahorros compartidos, pero ella contribuía. Cada decisión era una conversación. Estábamos construyendo algo ladrillo a ladrillo, y yo lo respetaba. La quería por ello. Su mejor amigo, un tipo llamado Isen, era la única variable que nunca pude explicar. Era una de esas personas que siempre estaba a punto de alcanzar la fortuna. Vestía ropa cara que no podía permitirse, conducía un coche alquilado que siempre llevaba atraso en sus pagos y se comportaba con la petulante seguridad de quien nunca ha tenido que afrontar consecuencias reales. Siempre estaba cerca, ofreciéndome consejos no solicitados, haciendo pequeñas bromas a mi costa que eran lo suficientemente plausibles como para negarlas. Sarah siempre lo defendía. Es como un hermano para mí, decía. Él simplemente no tiene la base sólida que tú tienes, Mark. La estabilidad que ella mencionó era yo. Yo era la base. Y el martes pasado, decidió probar cuánto peso podía soportar. Llegó a casa del trabajo con una energía extraña, una mezcla de nerviosismo y alegría forzada. Me sentó en el sofá, el que pasamos 3 fines de semana eligiendo juntas. Entonces soltó la bomba. No fue una petición. Fue una declaración. Tengo noticias increíbles. Empezó con demasiada ilusión. El compañero de piso de Isen se muda a finales de mes. Voy a ocupar el lugar. Me quedé mirándola, esperando el chiste. No lo hubo. Se apresuró a explicar. Sus palabras se atropellaban. Piénsalo, Mark. Es puramente por razones económicas. Su alquiler es mucho más barato que la mitad de las facturas que pago aquí. Podría ahorrarme $1000 extra al mes. Podríamos conseguir nuestra casa mucho más rápido. Es la solución perfecta. Dejé que el silencio flotara en el aire. Quería una reacción. Quería una discusión, un debate donde pudiera retratarme como controlador o inseguro. Me negué a dárselo. Pensé en 1000 escenarios, analicé cada variable y vi el único camino perfecto. Sonreí. Una sonrisa serena y genuina. Sarah, dije con voz perfectamente serena. Me parece perfecto. Su expresión era invaluable. La expresión triunfante, preparada para la pelea, se transformó en pura confusión. Esto no estaba en su libreto. Sí, tartamudeó. Por supuesto, dije, reclinándome en el sofá. Es una decisión financiera brillante, sacrificar un poco de comodidad ahora por una mayor recompensa después. Esa es precisamente la forma de pensar que me enorgullece tanto de ti. Ahora estaba completamente desquiciada. Había esperado una tormenta, pero le había dado un día despejado y soleado.
Pasó el resto de la noche hablando con entusiasmo de cuánto podría aportar al fondo para la casa, de lo genial que sería tener a Isen como compañero de piso y de lo maduros que estábamos siendo con todo esto. Solo asentí y asentí, añadiendo algún que otro comentario de apoyo. Era el novio perfecto y comprensivo. Más tarde esa noche, mientras ella revisaba anuncios de apartamentos con Isen por teléfono, riendo y haciendo planes, esperé. La dejé terminar la llamada. La dejé disfrutar de su aparente victoria. Luego entré a la sala y me senté frente a ella. He estado pensando en lo que dijiste. Empecé hablando con un tono serio y pensativo. Y me has inspirado. Ya que estás dando este gran paso para acelerar nuestros ahorros, creo que es justo que yo haga lo mismo. Me miró con cierta cautela. ¿Qué quieres decir?, dije, inclinándome hacia adelante. Llevo unas semanas con esta oferta sobre la mesa. Se trata de un proyecto importante con sede en la sede europea de nuestra empresa. Es un contrato de 2 años. El sueldo es fenomenal y viene con una enorme bonificación por completar la obra. Iba a rechazarla porque no quería que dejaras lo que estamos construyendo. Pero ahora que te mudas para ahorrar dinero, tiene todo el sentido. Puedo guardar mis cosas, vivir barato allí y podemos destinar todo mi sueldo más la bonificación a nuestra meta. Para cuando regrese, tendremos lo suficiente para comprar la casa de nuestros sueños al contado. Se quedó boquiabierta. Podía ver cómo le daba vueltas la cabeza, el pánico empezaba a invadir sus ojos. ¿Tú? ¿Aceptaste un trabajo en Europa? Llamé y lo acepté esta noche. Dije, mintiendo con la mayor naturalidad posible. Enviarán el contrato final mañana. El proyecto empieza en 3 semanas. De hecho, rescindiré el contrato de arrendamiento de este apartamento a fin de mes. Es el momento perfecto, ¿no? Se le puso pálida la cara. ¿Terminaste el contrato? ¿Pero dónde me alojaré cuando vuelva de visita? ¿De visita? Sara, el objetivo es ahorrar dinero. Los vuelos desde Europa son caros. Necesitamos ser disciplinados, ambos. Esto es lo que querías, una decisión financiera inteligente. Entonces di el golpe final. Y como administraremos nuestras finanzas por separado durante los próximos 2 años, necesitamos dividir nuestros bienes comunes ahora. Es lo más lógico. Ya hice una hoja de cálculo con la cuenta de ahorros conjunta, los muebles, todo lo que hemos acumulado. Tenemos que decidir quién se queda con qué. Me miró fijamente, sin palabras. El brillante plan que había urdido con Isen, aquel en el que viviría con él y me mantendría a mí y a mis ingresos como su red de seguridad, se había desvanecido. Creyó que estaba haciendo una jugada sencilla. No tenía ni idea de que acababa de provocar un colapso generalizado. La mirada en sus ojos ya no reflejaba confusión. Era puro terror. Empezó a empacar esa noche, pero no con la alegre emoción de antes. Empacó entre lágrimas. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde la noche en que desmantelé nuestro futuro. Las consecuencias han sido exactamente las que preví, solo que más satisfactorias. Gracias por el apoyo y los mensajes. Es bueno saber que el pensamiento claro y lógico aún se valora en un mundo caótico. Al día siguiente de nuestra conversación, que fue una clase magistral de cómo retractarse, Sara se despertó con los ojos rojos e hinchados e inmediatamente intentó cancelar su plan. No estaba pensando con claridad, dijo, forzando una risa. Mudarme con Isen es una tontería. No quiero hacerlo, y tú no deberías ir a Europa. Estamos mejor juntos. Negué con la cabeza, con una expresión de profundo y sincero arrepentimiento. No puedo, Sara. Ya firmé el contrato. Si me retracto ahora, me pondrán en la lista negra de mi empresa. Mi carrera estaría acabada. ¿Sabes que no puedo hacer eso? Claro, no había firmado nada. El contrato era un PDF que yo mismo creé durante 2 horas, con membrete oficial que copié de la página web de mi empresa. Pero ella no lo sabía. Además, seguí usando sus propias palabras en su contra. Tenías razón. Esta es una decisión financiera inteligente. Debemos pensar a largo plazo.
Un par de años de separación es un pequeño precio a pagar por una vida de seguridad. Cada argumento que intentaba presentar, lo refutaba con su propia lógica inicial. Quería ahorrar dinero. Esta era la mejor manera. Quería llegar a nuestra casa más rápido. Esto lo garantizaría. Había tendido la trampa, y yo solo le abría la puerta. El proceso de dividir nuestros bienes fue brutal para ella. Resultó que nuestra cuenta de ahorros compartida representaba aproximadamente el 90% de mis contribuciones. Cuando transferí su parte, la cantidad exacta que había depositado a lo largo de los años, a su cuenta personal, se sorprendió de lo pequeña que era la cifra. ¿Pero qué pasa con los intereses?, preguntó con voz temblorosa. Eso se asigna proporcionalmente a nuestras inversiones iniciales, dije con calma, como si fuera lo más obvio del mundo. Los muebles fueron otra batalla. Empezó a señalar cosas: el sofá, la mesa del comedor, el televisor. Podemos vender esto y dividir el dinero, dijo. Saqué otra hoja de cálculo. Este tenía facturas. Compré el sofá y el televisor antes de conocernos, le expliqué. La mesa del comedor la compré yo misma como regalo de inauguración cuando nos mudamos. No son bienes compartidos. Al final del día, solo le quedaba su ropa, algunos utensilios de cocina y algo de dinero. La vida que había dado por sentada resultó ser una vida que yo había financiado casi por completo. Se mudó con Isen hace una semana. Los primeros días, mi teléfono estuvo en silencio. Creo que intentaba proyectar una imagen de éxito, de haber tomado la decisión correcta. Publicó algunas fotos en redes sociales de ella y Isen bebiendo vino en su nuevo apartamento, con subtítulos como Nuevos Comienzos y muy emocionada por este nuevo capítulo. Entonces empezaron las llamadas. Primero, fue por el coche. El coche que conducía estaba a mi nombre. Yo pagaba el seguro. La llamé y le dije que, como me mudaba a Europa, vendía el coche y cancelaba la póliza. Tendría que buscar su propio transporte. El pánico en su voz era real. ¿Pero cómo se supone que voy a ir al trabajo, Mark? No puedes hacer esto. Es una decisión financiera, Sarah, dije con tono comprensivo. No puedo permitirme pagar un coche que no usaré en 2 años. Luego llegó la factura del teléfono. Ella tenía mi plan familiar. Le informé que la darían de baja al final del ciclo de facturación. Luego estaban los servicios de streaming, la membresía del gimnasio, todos los pequeños hilos financieros que la habían atado a mis ingresos. Uno por uno, los fui cortando todos. Isen, como era de esperar, ha sido una pesadilla. He empezado a recibir mensajes suyos. Al principio, eran arrogantes. Tío, la has cagado de verdad. Sara es increíble. Te lo pierdes. No respondí. Entonces se enojaron. Oye, a Sara le falta un poco para el alquiler este mes. Tienes que enviarle dinero. No seas imbécil. No respondí. Su último mensaje, enviado anoche tarde, fue pura desesperación. Mark, tienes que llamarme. El casero amenaza con desalojarnos. Sara llora todo el tiempo. Tú creaste este desastre. Tienes que arreglarlo. ¿Creen de verdad que es culpa mía? ¿Creen que estoy obligado a arreglar la situación que crearon? Su arrogancia solo es comparable a su estupidez. Creyeron que podrían ser más astutos que un analista de sistemas. No entendieron que no solo veo el sistema. Sé cómo desmantelarlo. No me he mudado a Europa. Me mudé a un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. Es más pequeño, pero es todo mío. El contrato de arrendamiento de nuestro antiguo piso termina oficialmente a finales de esta semana. Sara y Isen creen que estoy preparando el equipaje para un vuelo internacional. En realidad, solo estoy desempacando las cajas que contienen mi nueva y tranquila vida. No tienen ni idea de dónde estoy. No tienen ni idea de que no estoy a miles de kilómetros, sino al otro lado de la ciudad, viendo cómo todo su plan mal diseñado se desmorona. Y lo mejor es que apenas estoy empezando. Actualización 2. Ya ha pasado un mes.
La onda expansiva inicial ya pasó, y ahora estoy observando las réplicas. La historia ha dado un giro que ni siquiera yo preví del todo. Mi plan era simplemente salir airoso de la situación sin problemas y dejar que su propia mala planificación los llevara a la ruina. Pero resulta que, cuando construyes tu vida sobre la base de mentiras, el colapso es mucho más espectacular de lo que imaginas. Tras una semana de mensajes de Isen cada vez más desesperados, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era la madre de Sarah. Siempre tuve una relación cordial con sus padres. Parecían personas decentes. Me equivocaba. Su madre no perdió el tiempo con palabras amables. Se lanzó a una diatriba sobre cómo había abandonado a su hija, cómo la había dejado abandonada en la indigencia. Me llamó cruel y desalmada. La dejé terminar. Cuando por fin se detuvo a respirar, le hablé con calma. Con todo respeto, Sarah tomó la decisión financiera de mudarse con otro hombre. Simplemente he tomado algunas decisiones financieras por mi cuenta. Ella es tu novia. Tienes la responsabilidad de cuidarla. Ella gritó, en realidad, dije, ya no creo que sea mi novia. Y le preguntaría a Sarah sobre sus responsabilidades conmigo y con nuestros objetivos comunes antes de sermonearme sobre los míos. Esa conversación fue el puntapié inicial de una nueva campaña, la ofensiva de la culpa y la vergüenza. De repente, amigos neutrales empezaron a llamarme. Todos habían escuchado una versión muy editada de la historia de Sarah, en la que sufrí una crisis nerviosa repentina, me volví controlador y la castigué por intentar ser responsable financieramente. Esta era una variable que había previsto. Antes de que todo esto empezara, cuando mis sospechas sobre Sarah y Isen empezaron a consolidarse hace unos meses, ya había empezado mi verdadero trabajo. Soy analista de sistemas, ¿recuerdas? Analizo datos. Encuentro patrones. Había instalado un software de monitoreo en nuestra red doméstica, no para espiar sus correos electrónicos, sino para rastrear patrones de tráfico de datos. Noté que el consumo de datos en su laptop y teléfono se disparaba a altas horas de la noche, y que todo se dirigía a redes sociales y aplicaciones de mensajería cuando decía estar trabajando. También noté que sus pedidos compartidos de comestibles en línea, pagados desde nuestra cuenta conjunta, a menudo incluían artículos caros que nunca vi, como licores y filetes de alta gama. La última pieza del rompecabezas encajó cuando hice una verificación de antecedentes. No de ella, sino de Isen. Resultó que su situación financiera era mucho peor de lo que imaginaba. Tenía 2 desahucios previos y una serie de deudas impagas. El propietario del apartamento que alquilaba era un pequeño arrendador independiente, no una gran empresa, un hombre que probablemente tomaría medidas rápidas contra un inquilino moroso. Yo había recopilado todo esto. Los registros de datos, los recibos de la compra, una copia del expediente público de desalojo de Isen. Lo tenía todo en una carpeta digital ordenada, mi póliza de seguro. Cuando el primer amigo en común me llamó para decirme lo terrible que era, no discutí. Simplemente dije, creo que solo has escuchado una versión de la historia. Permíteme enviarte un correo electrónico con algo de contexto. Les envié un enlace a una página web protegida con contraseña que había creado. En él, expliqué toda la cronología, sin emoción y con pruebas. Incluí capturas de pantalla de los pedidos de comestibles, mostrando los artículos que claramente no eran para nuestra familia. Incluí los registros públicos de la inestabilidad financiera de Isen y la prueba más contundente. Transcripciones de las grabaciones de audio de nuestro sistema de seguridad. El sistema grababa audio al activarse o desactivarse. Había grabado varias conversaciones entre Sarah y Isen cuando creían que estaba dormido o trabajando. Las conversaciones eran repugnantes. Llevaban meses planeándolo. No se trataba solo de ahorrar dinero. Fue un plan deliberado. El plan era que Sarah se mudara con Isen y que yo siguiera financiando su estilo de vida, el coche, el teléfono y sus gastos, con el pretexto de nuestra relación. Ella luego usaría ese dinero para apoyar a Isen, evitando que lo desalojaran mientras él ponía en marcha su nuevo negocio. Se rieron de mi gran confianza, de mi perfecta inversión a largo plazo.
Me llamaron su plan de jubilación. Envié este enlace a todas las personas que me contactaron en su nombre. Las llamadas cesaron de golpe. La campaña de desprestigio murió antes de siquiera empezar. No me limité a refutar su narrativa. Lo había destrozado con hechos fríos y duros. Lo mejor fue la llamada que recibí de su padre. Era un hombre orgulloso y pude percibir la humillación en su voz. Había visto claramente la evidencia. No gritó. Simplemente dijo, quisiera encargarme de recoger el resto de las cosas de Sarah en tu nueva dirección. De alguna manera, había conseguido mi nueva dirección. No importaba. Le dije que dejaría las cajas en el muelle de carga del edificio un día específico. Aceptó. Luego hizo una pregunta que ya sabía que iba a hacer, ¿el coche lo necesita para el trabajo? ¿Hay alguna manera de que ella se haga cargo de los pagos? El coche ya se vendió, dije. Era otra mentira, por supuesto. El coche estaba en mi nuevo y seguro estacionamiento. Fue una decisión financiera acertada. El silencio al otro lado de la línea fue mi victoria. Él sabía que no tenía influencia. Sabía que su hija había sido atrapada en una trama tan insensata y avariciosa que no había forma de defenderla. Sarah y Isen ahora enfrentan todas las consecuencias de sus actos. Su casero, a quien quizás le envié una pista anónima sobre el historial financiero de sus inquilinos y la precariedad de los ingresos de su nuevo compañero de piso, ha iniciado el proceso de desalojo. Sarah está desempleada. Su empresa, una pequeña firma donde la reputación no es todo, la despidió tras circular rumores sobre su planificación poco ética. Parece que uno de nuestros amigos en común trabaja en el mismo sector. Están atrapados en un apartamento que no pueden pagar, sin aliados a quienes llamar. Creían ser mentes maestras. Solo eran aficionados que eligieron al objetivo equivocado. Intentaron manipular un sistema sin entender que soy yo quien lo construye y que siempre lo hago con un sistema de seguridad. Última actualización, han pasado 6 meses desde que mi antigua vida terminó y comenzó la nueva. Ya se ha calmado el polvo. El silencio de su lado es absoluto. La historia ha terminado, y puedo afirmar definitivamente que gané. No solo la batalla, sino toda la guerra, y lo hice sin siquiera alzar la voz. El desalojo que mencioné en mi última actualización se llevó a cabo. Sarah y Isen fueron obligados a abandonar su apartamento. La imagen de ellos intentando mudarse sin coche, un detalle que escuché de un antiguo amigo en común, me llena de satisfacción. Su brillante plan, urdido durante meses de llamadas telefónicas susurradas y reuniones secretas, terminó con ellos parados en la acera, rodeados de cajas que no podían permitirse mover. Isen, como predije, se rindió ante la presión. Culpó a Sarah de todo, por traer su drama a su vida y olvidar que lo habían echado. Su gran amistad, aquella que era como una familia, se disolvió en cuanto se acabó el dinero. Él, un hombre de 30 años derrotado por su propia arrogancia, regresó a su pueblo natal para vivir con sus padres. La caída de Sarah fue más dura y completa. Tras perder su trabajo y su apartamento, no tuvo más remedio que volver a vivir con sus padres. Pero el hogar al que regresó no fue el refugio de apoyo que esperaba. Su padre, un hombre que valoraba la reputación por encima de todo, estaba profundamente avergonzado. Había visto las pruebas que yo había recopilado. Sabía la verdad. Él y su madre le proporcionaban un techo, pero el calor había desaparecido. Era una vergüenza para su familia y la trataban como tal. Me enteré por los rumores de que ha estado teniendo dificultades para encontrar un nuevo trabajo. El sector en el que trabajaba es pequeño y se corre la voz rápidamente. La historia de su plan manipulador, respaldada por pruebas irrefutables, la ha vuelto tóxica. Está pagando el precio a largo plazo de un plan miope. La parte final y más satisfactoria de toda esta saga ocurrió hace unos 2 meses. Recibí una carta formal de un abogado que ella había contratado. Era una carta de demanda, un intento desesperado de obtener algún tipo de compensación económica por nuestra relación de 4 años. Estaba llena de jerga legal sobre angustia emocional y asociaciones implícitas. Mi abogada, una mujer perspicaz y sensata, estaba esperando esto.
No respondimos simplemente con una carta propia. Respondimos con una contrademanda. Presentamos una demanda civil contra Sarah y Eason por conspiración para cometer fraude. Nuestro caso fue meticuloso. Teníamos grabaciones de ellos planeando usar mis ingresos para mantenerlo. Teníamos los registros financieros que mostraban que el dinero de nuestra cuenta conjunta se gastaba en él. Teníamos los mensajes de texto de Eason exigiendo que le enviara dinero a Sarah. Incluso teníamos una declaración jurada de su antiguo casero sobre la naturaleza de su tendencia y sus conversaciones con él. La demanda no se trataba de ganar dinero. Se trataba de dejar constancia. Fue una declaración definitiva e innegable de que no sería una víctima. Su abogado la despidió como cliente una semana después de recibir nuestra demanda. Ante una demanda, era imposible que ganaran, y sin dinero para contratar a otro abogado, Sarah se vio obligada a firmar un acuerdo. En él, renunciaba formalmente a cualquier reclamación contra mí, presente y futura. También tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad, lo que le impedía legalmente volver a hablar o escribir sobre mí o nuestra relación. Mi seguro contra campañas de desprestigio ahora era férreo y legalmente vinculante. Salgo de esto con todo. Mis finanzas están seguras. Mi carrera prospera. Mi nuevo apartamento se siente como un verdadero hogar. He aprendido una valiosa, aunque dolorosa, lección sobre la confianza y la importancia de verificar la información, incluso en la vida personal. El trabajo en Europa fue, por supuesto, un completo invento, una maniobra estratégica diseñada para forzarla. Nunca tuve intención de irme. ¿Por qué lo haría? Presencié en primera fila el colapso sistémico más satisfactorio que jamás haya presenciado. Se creían listos. Me veían como un recurso estable, predecible y explotable. No comprendieron que los sistemas más estables suelen ser los más complejos, y que las partes más silenciosas son las que lo controlan todo. Querían jugar una partida de ajedrez, pero jugaban contra un gran maestro que ya había visto todas sus posibles jugadas. No solo perdieron. Los desmantelaron. Y mi vida es más tranquila, más limpia y mejor gracias a ello. La tormenta ha terminado. El silencio que queda es paz.